Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ruth Contreras y el día de hoy vamos a hablar de métodos y técnicas del diseño centrado en el usuario para diseñar estrategias de gamificación. En esta charla voy a centrarme en unas palabras clave muy específicas que podrán darles una idea más clara de lo que vamos a hablar el día de hoy. La primera de ellas es gamificación, la segunda es diseño centrado en el usuario. Después tenemos investigación de usuario, que hablaremos precisamente dentro de investigación de usuario sobre lo que son técnicas y finalmente lo que son los elementos de juego. Diversos estudios como el de Kuo Chang, Amari Covisto y Zarza, entre otros, han comprobado y ya certifican que mediante el uso de gamificación es posible aumentar la participación y atención de los usuarios. El propósito de utilizar la gamificación en la educación básicamente es motivar e involucrar a los estudiantes, mejorar su rendimiento y capacitación y cambiar comportamientos no deseados. La gamificación se utiliza en una amplia gama de áreas y servicios, como el marketing, servicios de salud y en la educación. Y pues no es una novedad que ya muchos estudios se han centrado en aplicar lo que son los elementos de juego en los entornos de aprendizaje, incluso antes de que se acuñara el concepto de gamificación. En diferentes estudios podemos ver además que no en todos los casos es un éxito la utilización de la gamificación. Los factores que influyen en un diseño que podemos decir deficiente van desde lo que serían los perfiles demográficos de los usuarios utilizados hasta lo que son los perfiles de comportamiento, el contexto o las actividades de aprendizaje. Digamos que de los ejemplos de otros autores se puede aprender mucho de sus aciertos, pero además también podemos aprender de lo que son sus limitaciones o los errores que han cometido, o de los problemas identificados desde el punto de vista del profesor como diseñador, ya que al diseñar estrategias gamificadas, los profesores nos volvemos diseñadores. Y porque en la mayoría de estas experiencias los impactos negativos están relacionados directamente con un diseño deficiente. Si hacemos una revisión en la literatura actual y existente, vamos a encontrar muchos modelos, muchos marcos de trabajo en los cuales podemos inspirarnos. Haciendo una revisión de la literatura podemos ver que existen diversos modelos y marcos de trabajo que se utilizan en la gamificación. Además, estos son usualmente utilizados cuando se aplica la gamificación en la educación. La revisión desvela que existen diversas aproximaciones. Por ejemplo, el Gamification Model Canvas o el framework de Marczewski o el de Yukaicho. De todas las experiencias encontradas en la literatura, podemos decir además que en una gran mayoría no se dice el por qué se han seleccionado ciertos elementos de juego para el diseño de esa estrategia de gamificación. Tampoco se utilizan métodos o técnicas para identificar claramente al usuario que se verá involucrado en la experiencia. En algunos casos se limitan a utilizar tipologías muy generales, como podría ser la de Richard Bartlett, o digamos también incipientes o muy particulares, sin especificar claramente qué es lo que les motiva a los usuarios. La revisión destaca además que la mayoría de los trabajos no siguen ninguna metodología establecida para cuantificar el impacto de la implementación de elementos de juego. Es decir, no queda claro por qué utilizan insignias, por qué utilizan tablas de clasificaciones o por qué utilizan narrativas o avatares. Digamos que no se presentan en su mayoría ningún tipo de validación a los elementos del juego que se utilizaron ni proporcionan información del uso de esos elementos. Por ejemplo, cómo pueden aplicar esos elementos en el contexto del marco que han seleccionado. La selección de estos elementos de juego que se utilizan en la gamificación depende de las expectativas y gustos del diseñador y no del usuario. Es otra cosa que podemos encontrar también en estos estudios. En cuanto a las definiciones y el número de elementos incluidos, la mayoría de estudios se centran en usar elementos que proporcionan retroalimentación al usuario. Por ejemplo, el uso de puntos o el uso de niveles o de insignias, pero sin considerar elementos
contextualizantes, como podría ser el caso de la narrativa. Para solventar algunos de estos problemas y específicamente identificar claramente al usuario que se verá involucrado en la experiencia de gamificación y saber qué elementos de juego se deben utilizar para el diseño de una estrategia de gamificación que le motiven, lo que este estudio propone es el uso de métodos y técnicas utilizadas en el diseño centrado en el usuario. Esta no es una metodología, sino más bien un enfoque de diseño con unas prácticas lo suficientemente generales para ser aplicadas en el desarrollo de cualquier producto. Y cuando digo producto, entiéndase por favor un curso formativo que quiere utilizar gamificación. Diversas fases, métodos y técnicas utilizados en el diseño centrado en el usuario pueden ayudarnos a que nosotros como profesores y diseñadores de experiencias gamificadas podamos crear un juego con sentido y centrado en el usuario. Es básico entender que el diseño centrado en el usuario sigue un proceso iterativo, que no es más que un conjunto de tareas agrupadas en pequeñas etapas repetitivas que se llaman iteraciones. Diseñar una estrategia de gamificación es un proceso iterativo y al ser un proceso iterativo podemos decir que por tanto tiene mucha relación con lo que es el diseño centrado en el usuario. Así que diseñar una estrategia de gamificación podríamos decir que se divide en 5 fases, que son las que vemos aquí. Contexto, investigación, análisis, fase de diseño y de evaluación. Es importante entender que hay unas cuestiones clave cuando estamos trabajando con diseño centrado en el usuario. El primero de ellos es definir unos objetivos claros. El segundo punto, que es muy importante, es el identificar a los participantes. De ahí la importancia de tener al usuario en el centro de todo. Y número 3, observar los datos desde más de una perspectiva. En cada una de estas fases podemos usar diferentes técnicas. Por ejemplo, en la fase de contexto, que es el momento en donde se genera la idea y definición del juego, lo más útil para investigar y saber quién será mi usuario es utilizar cuestionarios. Mientras que en una etapa posterior, cuando yo lo que quiero es evaluar el diseño que he creado, lo ideal en este caso sería utilizar una entrevista. Estas técnicas que se utilizan en el diseño centrado en el usuario han demostrado ser útiles cuando se trata de aumentar la calidad de la experiencia de estos. En el caso de los cuestionarios, como se puede ver, el objetivo cambia dependiendo la fase. En un caso, busca conocer a los usuarios y en otro, saber la experiencia de lo que hemos diseñado. La experiencia de un usuario depende de algo más que solo el diseño. Si la gamificación que yo estoy diseñando utiliza elementos de juego que ayuden como disparadores de acciones, tiene sentido que la experiencia que tendrá el estudiante no será solo relativa a factores como el diseño gráfico o la calidad del contenido, sino que además está directamente relacionada con sentimientos y con emociones. Ya que los usuarios son lo más importante, el enfoque de diseño nos sugiere utilizar datos provenientes de los usuarios en cualquier etapa. Los métodos y técnicas que se utilizan para investigar a los usuarios pueden ser diferentes en cada fase y tener diferentes objetivos, como he indicado antes. Pero yo creo que lo recomendable es utilizar un enfoque con métodos mixtos para poder comprender la complejidad involucrada en la experiencia que tendrá un estudiante cuando esté utilizando nuestro curso. Aquí en esta tabla podemos ver diferentes métodos y técnicas que son utilizadas en el diseño centrado del usuario, pero que podemos aprovecharlas para poder identificar, para poder analizar, para poder investigar mejor a nuestros estudiantes, que serán finalmente nuestros usuarios. Aquí, como podemos ver, tenemos lo que es focus group, tenemos la entrevista, tenemos el cuestionario, la observación, el perfil de persona y también la parte de testeo, que nos será muy útil en estos ciclos, en estas fases que son iterativas. Nosotros en los proyectos en los que decidimos implementar gamificación solemos utilizar cuestionarios en la fase de contexto para investigar y saber quién será nuestro usuario. Así podemos definir exactamente qué le gusta, qué le motiva, cuáles son sus habilidades, qué productos ha utilizado antes. Y cuando hablo de productos me refiero a
qué juegos o qué videojuegos o qué libros o qué series ha leído previamente, porque todo esto puede ayudarme a crear más adelante narraciones. Y obviamente saber qué es lo que busca en estos productos y servicios. Si yo conozco mejor a mi usuario, si lo investigo correctamente, así podré de alguna manera utilizar o ofrecerle un producto más cercano a sus gustos. Esta es una de las encuestas iniciales que utilizamos para definir el perfil de usuario de unos estudiantes de universidad. En específico, estuvimos investigando con estudiantes de la Universidad de Barcelona y con estudiantes de la Universidad La Salle. Esta encuesta online con la que cualquiera puede entrar y utilizarla permite conocer mejor el perfil de un jugador desde el punto de vista de la gamificación. Para poder saber su perfil, lo que hicimos fue pedirles a los estudiantes información básica. Básicamente contemplaba cuál era su año de nacimiento y su género. Además, pedimos información sobre el tipo de juegos que les gustan y utilizan. Esto más tarde nos dio una idea muy clara de las mecánicas que preferían esos grupos de estudiantes en los juegos. Posteriormente hicimos preguntas basadas en sus motivaciones para poder conocer mejor sus perfiles de usuario. Estos datos lo que hicieron fue darnos o determinar unas categorías de gamificación más críticas para cada grupo de perfil y en general para todos esos individuos. Una vez que ya reunimos toda la información de los estudiantes, un modelo empírico de motivaciones de los jugadores nos proporcionó la base para poder comprender y evaluar cómo los usuarios difieren entre sí y cómo las motivaciones del juego se relacionan con la edad, con el género, con los patrones de uso y los comportamientos en el juego. Además, nos ayuda a determinar los elementos del juego que debemos usar más adelante en nuestra estrategia de gamificación. Por tanto, lo que hicimos fue basarnos en un enfoque analítico de factores para poder crear un modelo empírico de motivaciones de los usuarios. Obviamente, es un cuestionario que está muy trabajado, pero si usted está o quien nos esté viendo está intentando implementar un cuestionario para poder conocer más a sus usuarios, en este caso a sus estudiantes, no es necesario realizar un cuestionario tan elaborado como este. Se puede realizar un cuestionario de papel, en el cual lo que buscamos es colocar preguntas en las que, como he comentado antes, se busque cuáles son los productos que le gustan, los productos que consume el usuario, con el fin de saber más sobre sus motivaciones y todo aquello que le agrada. Una vez que un grupo de usuarios que nos ha interesado ha respondido ya al cuestionario, podemos ver un ejemplo aquí de la información que el cuestionario que nosotros hemos preparado nos devuelve. Esta información que nos devuelve el cuestionario se puede ver en el grupo de usuarios que comparten el mismo perfil. Aquí, por ejemplo, vemos 5 grupos de usuarios diferentes dentro del grupo que vamos a decirle el grupo Y. Los elementos de gamificación más relevantes en general para este grupo han sido logros, descubrimiento y trabajo en equipo. Esto es, no les motiva ninguno de los otros elementos con los cuales no necesito o no tengo por qué utilizar el resto. Sé, por tanto, que en mi curso debo usar específicamente estos 3. La figura muestra el resultado del formulario en un diagrama de araña que básicamente tiene los grupos de perfiles superpuestos también, como se pueden ver. Lo que hemos hecho es elaborar con la aplicación de un algoritmo un agrupamiento jerárquico. Además, podemos ver en esta gráfica detalles de esos 5 grupos de usuarios. Lo que hicimos fue que la misma figura muestra los mismos resultados, pero en este caso es un histograma. En este caso es un histograma por grupo y categoría de gamificación. Para que la gamificación pueda ser exitosa, decía yo, deberemos de comenzar determinando el perfil de usuario para saber qué les motiva como jugador y de esta forma establecer una relación clara entre el perfil del usuario y cada elemento de juego que se va a utilizar posteriormente en la estrategia de gamificación. Una vez que se haya determinado el perfil, cada elemento de gamificación se podría incluir de forma secuencial o de forma individual para cada estudiante.
Se pueden registrar diferentes indicadores como las frecuencias de visita, el número de interacciones por visitas, el nivel de satisfacción. Son muy variadas y pueden ser muy variadas. Y esto permitirá establecer qué perfiles generan los valores indicadores más altos para cada elemento. Ahora bien, vamos a ver la fase de análisis. ¿Qué podríamos hacer aquí? En la fase de análisis corresponde interpretar la información, crear el perfil de usuarios que usará nuestra propuesta y definir los elementos de juego que se añadirán a esta. Este que vemos aquí es un ejemplo de un perfil de usuario. Una de las principales razones para el análisis de perfil de usuario es conectar con las motivaciones, con los comportamientos, con los iniciadores de la gamificación y de lo que queremos provocar en estos usuarios. Por tanto, conectar con el desarrollo a posteriori de la gamificación según la estética, dinámicas y mecánicas del juego. La conexión de los perfiles con las motivaciones permite profundizar en esas emociones, por lo que un usuario podría llevar a cabo determinada acción como el feedback con otros usuarios. Nosotros hemos creado estos pequeños perfiles en base a la información que nos han proporcionado los estudiantes en los cuestionarios. El cuestionario nos ha dado información sobre las motivaciones de los usuarios, como he mencionado anteriormente, y ayudar a decidir los elementos de juego más idóneos. Previamente estos elementos se recopilaron de la literatura y vemos aquí que son los más utilizados en educación. Los autores definimos los conceptos para cada uno de estos 10 elementos, como se pueden ver aquí en la descripción, que nos ayuda y nos sirven para poder utilizarlos en entornos educativos. Bien, en cuanto a la taxonomía que nosotros presentamos aquí, y son digamos, todos aquellos elementos que son los más utilizados dentro de estrategias de gamificación específicamente para educación. Podemos ver en la tabla que hay una columna que habla de elementos, la parte de descripción, la parte de motivación y una última que se refiere al factor motivacional, que en este caso podría ser intrínseco o extrínseco. Vamos a ver, por ejemplo, el tiempo, ¿vale? Que en este caso sería el tiempo sobre el cual se ejerce presión sobre un jugador. En este caso estamos trabajando con estrategia de gamificación. También podríamos utilizar ese elemento de juego para hacer presión sobre las acciones que va a tener que comenzar el estudiante o el usuario y, obviamente, en este caso, el tiempo, pues, cuando empieza a realizarlo es un tiempo muy amplio, pero conforme va realizando esta acción, ese tiempo disminuye. Podemos poner como ejemplo elemento puntos, que básicamente la descripción es los usuarios reciben puntos por la actividad realizada, que puede ser publicar, puede ser comentar, puede ser realizar cualquier actividad educativa, ¿vale? Como puede ser presentar o entregar algún link al profesor o algún documento, o poder realizar algún trabajo colaborativo con otro estudiante. Estos puntos lo que harán básicamente es medir o reflejar esa actividad que se ha realizado y además reflejar el área de influencia que ha ganado ese usuario con sus acciones. Directamente, ¿cómo impacta? Impacta en la parte de motivaciones, en los achievements. O cuando quiere una persona poder reunir, poder guardar, poder coleccionar diferente información. Como factor, pues directamente tiene la parte de lo que son extrínsecos e intrínsecos. En cuanto a extrínseco, lo que sería básicamente la parte de reputación personal, y en cuanto a intrínseco, el placer y el aprendizaje. En la fase de evaluación, ¿qué es lo útil? Lo útil fue utilizar la observación. La observación es otra técnica que permite hacer un estudio del contexto, de su entorno durante un corto periodo de tiempo y da una muy buena idea de por qué los participantes hacen lo que hacen. Además, nos ayuda a recopilar y aclarar objetivos de investigación que están relacionados con nuestras necesidades, por ejemplo, los objetivos del currículo educativo.
Mediante la observación, además, es posible identificar los eventos clave donde el contenido es y no es experimentado, conocer cómo es la interacción con el juego y si afecta el nivel de complejidad que se ha diseñado. En resumen, podemos observar que la experiencia del jugador con las mecánicas del juego, la amplitud del entorno del juego, la complejidad de las reglas del juego, etc. Los focus group también nos pueden ayudar en esta parte, como una técnica cualitativa que es muy útil para saber más sobre la percepción de los usuarios, sobre sus motivaciones, sobre sus experiencias previas. En la entrevista, como es otra de las técnicas que podemos utilizar para tener una comprensión de lo que cada individuo cree sobre su experiencia de juego. Y nos puede ayudar a aumentar la comprensión de por qué los usuarios hacen lo que hacen en la gamificación. Actualmente, el impacto de la gamificación generalmente se evalúa y verifica a través de un aumento en la relación de uso. Pocos autores se aventuran a analizar cómo es su usuario previamente y si el uso de este se mantiene con el tiempo o si este aumento solo se debe a la novedad. La intención de utilizar el diseño centrado en el usuario es precisamente para poder intentar evitar todos estos errores que se llevan cometiendo por diferentes estudios y que podemos encontrarlos dentro de la literatura. En los dos tipos de estudios que he comentado, los indicadores además relacionados con la frecuencia de uso e interacción se recopilan durante un cierto periodo de tiempo. Cada elemento de gamificación debería integrarse secuencialmente e individualmente. Por eso, la importancia de analizar estas pendientes y correlaciones o el estar mezclando diferentes técnicas para poder obtener diferentes indicadores para cada caso, cada persona, cada usuario o para cada elemento de gamificación utilizado, que esto nos ayudaría a destacar cuáles son los elementos más adecuados para un perfil adecuado y para los servicios que requieren un periodo de actividad más corto o más largo. En conclusión, recordemos que el diseño centrado en el usuario es una filosofía de diseño iterativa. Además, nos ayuda a la mejora incremental de un producto. No es una metodología ni un proceso cerrado, así que utilizar las técnicas que he sugerido podrían servir para diseñar estrategias de gamificación mucho más efectivas y que podrían evolucionar en el tiempo. El uso de comentarios, como antes recomendé, es muy útil para poder identificar mejor quién es nuestro usuario, sus gustos, sus motivaciones y cuáles son aquellos puntos que impactan más en sus emociones. Pero también el cuestionario nos puede llegar a servir en una etapa posterior cuando estamos realizando una evaluación de la gamificación que ya hemos creado. Esto es cuando queremos analizar cómo es el diseño que yo he hecho, también podemos hacer el uso aquí de cuestionarios para poder evaluar mejor esa experiencia. Creemos además que la taxonomía aquí presentada se puede utilizar dentro de la mayoría de los marcos existentes en el campo de la educación, ya que sus definiciones cubren la mayoría de los elementos que existen en los marcos anteriores y han sido validadas por cientos de estudiantes. Adjunto también aquí un listado de las referencias que se han consultado para poder realizar este trabajo y que espero que sea de utilidad para todos ustedes en el caso de que quieran aplicar o utilizar diferentes técnicas de diseño centrado en el usuario o conocer más sobre ellas para implementarlas en alguna estrategia gamificada. Gracias. Para cualquier duda pueden escribirme a este correo electrónico.